Hola, muy buenas, bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Y hoy especialmente quiero decir, que te deseamos que, que tengáis unos días muy especiales durante estas Navidades. Bueno, igual estás viendo este vídeo durante las Navidades o no, pero es un momento que ya celebramos el recuerdo de que Dios vino aquí. Entonces que ya tenemos un Dios con nosotros, Emmanuel. Y hoy vamos a empezar un grupo de estudios nuevos que hemos puesto el título Ven y ve. Y entonces ya vamos a estudiar mayormente el libro de Juan, pero junto con otros pasajes, pero veremos ese tema que sigue saliendo, la importancia de ir y ver. Entonces no podemos creer en Dios simplemente porque una persona nos explica el por qué. Tenemos que ver que es real. Tenemos que ver quién es Dios. Sí, debemos oír, pero lo que queremos hacer es basar nuestras creencias en lo que pone aquí. Entonces, desde aquí te quiero decir que no quiero que creéis una cosa simplemente porque yo lo digo. Entonces es importante ver la palabra de Dios y ver lo que dice y aplicarlo a tu vida. Entonces yo te invito hoy a venir y ver. Tantas veces en la palabra de Dios salen palabras así como gustad y ved que Jehová es bueno. Eso viene de los Salmos. O esa importancia de ir para ver. Entonces, hoy, lo que vimos en la iglesia la semana pasada era el comienzo de Juan 1 y al final no podía hacer el vídeo ni subirlo. Entonces, resumiendo brevemente, en el capítulo 1 de Juan, entonces hay algunos sitios donde dice ese concepto. Por ejemplo, el 1:39. Entonces hay dos discípulos de Juan el Bautista que preguntan, ¿dónde moras? A Jesús, le preguntan a Jesús. Entonces Jesús dice, venid y ved. Entonces ellos van siguiendo. Y después tenemos los primeros discípulos que empiezan a venir. Y tenemos una historia curiosa en los versículos 43 al 49. Y entonces ahí ya es la historia de Felipe, que Jesús llama, y también Natanael, que cuando Felipe le dice a Natanael, mira, ven, porque el Mesías ha salido de Nazaret. Y entonces Natanael dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Entonces dice, mira, eso es imposible que salga de ahí. Y le dijo Felipe, ven y ve. Y después sale y tiene un encuentro con Jesús. Entonces ya cambia 100% su opinión. Entonces él dice en el versículo 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Entonces ahí el cambio ha ocurrido porque él había venido y había visto. O sea, que había visto quién es Jesús y cómo es Jesús. Y ha tenido un encuentro con Jesús. Entonces, en este estudio, es lo que quiero animarte es mirar la palabra de Dios con ojos nuevos. A veces nosotros sabemos las historias tanto que ya no dejamos que nos impacten. O no pillamos la fuerza o la importancia de un pasaje porque es tan conocido. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y entonces hoy vamos a leer Juan 1. Pero antes de hacerlo, también estaba pensando en toda la historia de Navidad. Y claro, también en Lucas sale el mismo tema de
de ver a este Jesús venido. Entonces los pastores que estaban ahí en el campo cuidando de las ovejas, de los animales, entonces tienen un encuentro con los ángeles, con un coro gozándose y alabando a Dios. Y bueno, lo voy a leer brevemente. Dice en Lucas 2. Entonces, bueno, en el 13, bueno, primero voy a empezar en el 10, pero el ángel les dijo, bueno, mejor empezar desde el principio del contexto, el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y entonces ahí tenemos esta historia que, bueno, yo creo que el año pasado vimos esta historia más al fondo. Pero hoy simplemente quiero sacar el mismo tema, que ellos habían visto al Jesús nacido. Entonces no simplemente escucharon las noticias, pero miraron las evidencias. Entonces ya se fueron a ver el lugar. Y claro, al ver a Jesús, vuelven ya glorificando y alabando a Dios. Vuelven cambiados. Y este estudio, estas semanas de estudio, se van a tratar de eso, de ver de nuevo, con ojos nuevos, las historias de Jesús, las evidencias o las cosas que encontramos en la Escritura, para ver cómo es y qué significa eso para nosotros. Entonces, para que tengamos ese cambio y ese deseo de seguir a Dios y alabarle y servirle y glorificar a Dios con nuestras palabras y nuestras vidas. Entonces, bueno, sin más comentario, vamos allá. Entonces estamos en Juan, el capítulo 1, y el mejor lugar donde empezar es al comienzo. Entonces vamos a empezar en Juan 1:1. Dice aquí, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces veremos que aquí el Verbo está hablando de Jesús. Entonces que Él es eterno. Que como dice ahí, entonces en el principio era el Verbo. O sea que ya existía, que no tenía comienzo. Entonces, antes del principio
existía. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, todo eso es importante sobre quién es Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos también en otros pasajes que Jesús fue el que creyó todo. Entonces ahí vemos que sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Él es la persona de Dios que hace la obra de la creación. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, en todo lo que vamos a leer, queremos recordar cómo es Jesús y quién es Jesús. Entonces vemos que es Dios, que es el Creador, que es Él que creó todo. Es Él que en Él está la vida y la luz. Y dice en el 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, su luz brilla y tiene victoria sobre la oscuridad. Aunque vienen las tinieblas, aunque viene la oscuridad, no puede tapar su luz. Es importante no olvidarlo. Vamos a seguir. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces, otra vez, el verbo es Jesús. Aquí hablamos de Juan el Bautista. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces dice que Juan entra en el escenario ya para predicar, para dar testimonio de la luz que viene. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces es importante porque eso es lo que estamos celebrando con la Navidad. Igual estás viendo este vídeo ya durante las Navidades. Celebramos la verdad que Él vino aquí. O igual estás viendo este vídeo fuera del tiempo de las Navidades. También seguimos celebrando esa verdad. Entonces, Él venía a este mundo. En el mundo estaba. Y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Entonces estaba aquí, pero el mundo no le reconoció. Aunque Él había hecho todo lo que vemos. Dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la mayoría de la gente, incluso los judíos que en teoría buscaban al Mesías, y otras personas gentiles tampoco veían al Creador caminando aquí. Pero para los que creen en Él, dio el poder para ser hijos, para llegar a ser hijos de Dios. Eso es lo que dice también en Juan, la primera carta de Juan. Entonces también dice lo mismo, dice en el capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que podamos ser llamados hijos de Dios. Entonces mira cómo ha obrado Dios. Entonces nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, entonces esto es otra prueba que el verbo es Jesús, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. Entonces, Jesús habitó aquí. Entonces ya era fuente de gracia, lo que no merecemos, pero Él da, y también de verdad. Es lo que Él representa, es lo que es. Entonces, es lo que Él predicaba y vivía. Gracia y verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. O sea, Él es fuente de todo lo que necesitamos. Y mayormente de gracia. Y Él sigue mostrando su gracia en nuestro futuro, porque nos promete cosas que no merecemos. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada. La ley nos enseña los fallos. La ley nos enseña el pecado. Nos enseña cómo no podemos llegar por nuestras fuerzas y nuestras obras. Si tú estás viviendo por tus obras, tienes que mirar la ley para ver si ya has cumplido con todo. Y te aviso que no vas a cumplir con todo, no puedes. Por eso Jesús vino aquí. Por eso el Verbo fue hecho carne. Para ser Dios con nosotros, para vivir la vida perfecta y pagar por nuestros pecados. Para poder ser justo y perdonarnos a pesar de lo que hemos hecho. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, la salvación, su amor, el acceso a estar en su presencia. Todo eso no merecemos. Pero a través de Jesús, Él nos ofrece ese amor y esa salvación y esa gracia. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, al ver a Jesús ya hemos conocido al Padre. Sabemos el corazón de Dios, vemos más de cómo es. Entonces todo eso vemos la importancia de la venida de Jesús. Pero hoy quiero parar y reflexionar un poco más sobre ese tema. Porque Jesús nació como un bebé, ya que Él no podía, siendo bebé, no podía hacer las cosas por sí mismo. Él dejaba el cielo para venir aquí y vivir y pasar cosas difíciles y tener que pasar por pruebas y tribulaciones, pero sin pecar. Y lo hizo por ti y por mí. Entonces, Él que creó todo. Y sin Él, nada de lo que fue creado. Entonces, perdón, ya lo he dicho. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es Él que muestra ese amor. Es Él que es la luz que nos llena. Es Él que es la vida. Jesús mismo lo decía, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre sino por Él. Y hoy, entonces, ahí vemos la importancia de su venida. Como dice ahí, entonces, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquel verbo fue hecho carne por nosotros. Habitó entre nosotros y nosotros así también pudimos ver su gloria. Por eso es importante leer sobre Jesús y ver la gloria de Dios. Pero hoy quiero
ver un poco más al fondo este concepto de su venida. ¿Por qué es tan importante? Porque nos debe impactar en el día a día. No solo durante las Navidades. Debe tener un impacto en tu vida y en la mía cada día. Porque vemos algunos detalles importantes. Vamos a leer 3 versículos en Hebreos 4. Entonces, aquí dice, el Hebreos 4, vamos a empezar en el versículo 14. Y dice aquí, ha estado hablando de varias cosas sobre el sacerdote, el sumo sacerdote y las leyes que ya salían en la historia. Y dice aquí, por tanto, o sea, esa palabra es viendo esto. Entonces, ya hablando del poder de la palabra de Dios, ya como Dios hablaba con los judíos. Entonces, viendo, otra vez el tema de ver, viendo esto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces, paramos ahí un momento. Entonces, viendo que, por ejemplo, que la palabra de Dios es una palabra viva, viendo que Dios sigue obrando, viendo que Jesús vino aquí, viendo todo eso, entonces hay una aplicación, hay algún impacto que debe tener en nuestras vidas. Entonces dice, al verlo, ya como tenemos un gran sumo sacerdote, que no es un hombre solo, que él traspasó los cielos, que ya bajó, se humilló y vivía aquí, y nos dirá más sobre él en un momento y su estado, pero al ver que tenemos tan grande sumo sacerdote, debemos retener nuestra profesión. Y allí la palabra profesión no es simplemente un dicho o ya palabras o unas frases, pero el concepto es una profesión que realmente es el compromiso de la vida. Debemos mantener nuestro compromiso con Dios. Seguir siendo ese sacrificio vivo para Dios. Pase lo que pase en tu vida. Entonces, si tienes buena salud, si tienes mala salud, si tienes problemas, si tienes todo fácil, si tienes trabajo, si no tienes trabajo, en cada situación, como tenemos un gran sumo sacerdote que bajó del cielo, debemos ya mantener nuestro compromiso con Dios. Él sabe cuando tenemos dudas, Él sabe las peleas que tenemos, Él sabe nuestras necesidades. Pero a veces nos da una oportunidad mostrar que estamos siguiéndole a Él no por lo que recibimos, pero por lo que Él es y quién es. Entonces te pregunto, ¿sigues a Dios para recibir bendiciones? ¿Sigues a Dios por lo que Él te puede dar? ¿O sigues a Dios porque no hay otro camino para ti? Porque sin Él no puedes vivir. Yo cada vez más estoy aprendiendo que Dios nos llame a confiar en Él cuando ya las cosas no van bien. Cuando no tenemos buena salud, cuando falta algo. Él quiere que nosotros sigamos confiando en Él. Porque tenemos tan grande sumo sacerdote. Tenemos un gran sumo sacerdote que dejó todo por nosotros. Si Él se humilló para venir y responder a mis necesidades más importantes,
puedo confiar en Él. Aunque veo una cosa en mi vida que digo, Dios, ¿por qué? Y digo una cosa, puede ser que son 10 miles de cosas. El número da igual. Bueno, digo da igual. Es difícil cuando cosa tras cosa te viene. Pero aún así, Dios merece recibir nuestras vidas como sacrificios vivos. Pase lo que pase. Entonces, ya eso es lo que dice aquí, teniendo un gran sumo sacerdote. No tenemos una creencia vacía. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó, que se humilló, que salió del cielo para nosotros. Y vamos a ver más. Pero así debemos retener, debemos mantener nuestro compromiso con Él. Y después dice, porque no, ya nos explica más, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, aquí es una razón muy importante, es que Él entiende perfectamente lo que estás experimentando y lo que estoy experimentando. Él sabe dónde estamos. Él ve dónde estamos. Entonces puedes imaginar si Jesús hubiera venido y hubiera vivido ya en un castillo con riqueza, con todas las necesidades cubiertas, sin preocupación. Claro, igual nosotros podemos decir, es que, claro, pero Él lo tenía fácil. Pero no es así. Tenemos un gran sumo sacerdote que dejó todo en el cielo para venir aquí. Y Él pueda compadecerse con nuestras debilidades. Esa palabra compadecerse quiere decir, bueno, está hecho de dos palabras en griego que quieren decir sufrir con. O sea, que Él pueda sufrir con nosotros en nuestras debilidades. Pero aún en ese sufrimiento, Él no cae en el pecado. Nosotros muchas veces sí. Entonces, Él entiende dónde estamos. Entonces, otra vez, tenemos que ya poner todo junto. Bajó del cielo, dejó todo para venir aquí. Él que había hecho todo lo que vemos, vino a esta creación y la creación no le conoció, no le recibió. Incluso le maltrataba. Pero Él lo hizo por ti y por mí. Después dice lo que debemos hacer al reconocer que Él dejó todo, se humilló pensando en nosotros, que Él entonces puede sufrir con nosotros porque entiende lo que es vivir aquí. Aunque Él no caía en el pecado, nosotros muchas veces traemos nuestros problemas nosotros mismos por nuestro pecado, pero a veces las cosas vienen porque sí. Pero aún así, Dios nos entiende y muestra esa realidad. Entonces es importante que tenemos este gran sumo sacerdote. Y ya tenemos la aplicación. Tenemos primero lo que entendemos y debemos retener, debemos mantener nuestro compromiso con Dios, aunque estamos pasando cosas difíciles, porque vemos primero que Él nos entiende y ha estado donde estamos. Y después dice, ya como aplicación y acción para poner en práctica. El versículo 16. Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces ahí podemos entrar en su presencia sin miedo de que Él nos va a rechazar. Porque Él ha mostrado su amor para nosotros, ha mostrado el valor que ha puesto en nuestras vidas. Entonces, Él dice, mira, aunque tú te sientes solo, no estás solo. Aunque tú no entiendes por qué hay tantas cosas que están pasando, yo estoy aquí, te entiendo. Entonces, hoy me gustaría animarte, parar un momento. Igual estás muy cargado o cargada con cosas que están pasando en tu vida. Pero parar y decirle gracias a Dios. Agradecerle que Él vino aquí, que se humilló, dejó la perfección para entrar en este mundo y el mundo no le recibió y le trataba mal. Pero Él vino como un bebé, tenía que pasar por cada etapa que nosotros pasamos y ha experimentado cada situación que nos puede pasar y más. Es agradecerle por su amor y que ahora es nuestro gran sumo sacerdote que nos entiende. Entrar en su presencia, sin miedo, hablar con Él. No acusarle, no decirle lo que tú mereces, porque realmente lo que merecemos es la muerte, por lo que nosotros hemos hecho. Entonces lo que le agrada a Dios es amar justicia, es vivir humildemente, es caminar con Dios, pero es entrar en su presencia con humildad, porque no lo merecemos, pero Él como el Padre perfecto, a Él le gusta dar a sus hijos. Pero es ver quién es. No entrar diciendo, me tienes que dar, es que yo merezco. No. Pero con una actitud de gratitud. Y reconociendo que Él es soberano. Y Él tiene la última palabra de mi vida y de la tuya. Entonces, si Él decide cambiar mi situación, gloria a Dios. Si Él decide no cambiar mi situación, que mi oración es que yo viva para alabarle y para que Él brille, que su luz, que vence a las tinieblas, que eso brille de mi vida. Ahí está el desafío para nosotros. Y otra vez, no se trata de las situaciones de otras personas. Se trata de tus situaciones. Te digo, y con esto terminamos, Dios entiende tus situaciones, es lo que hemos visto. Dios sabe exactamente dónde estás. Dios sabe también lo que tienes en el corazón. Y Dios nos invita a entrar, a acercarnos a su presencia con humildad, pero seguridad, para dejar toda nuestra carga a sus pies. Pero otra vez, no diciéndole lo que me tiene que dar, pero pidiendo su voluntad, pidiendo su gracia, pidiendo su misericordia, pidiendo su ayuda, el socorro oportuno o en el momento perfecto.
que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Porque tenemos Dios con nosotros, Dios que vino aquí, que vivía y entiende. El Verbo fue hecho carne por nosotros. Él es luz que las tinieblas no pueden vencer. Él está ahí para ti. Habla con Él. Quiere esa relación contigo. Por eso ha venido y ha dado su vida por ti, para que tú puedas volver a estar en relación con Dios. Yo espero que Dios te guíe. Y hoy, como ya veremos estas semanas, te animo a venir y ver. No lo crees simplemente por lo que yo he dicho. Vuelve a leer lo que hemos leído hoy. Juan 1 y Hebreos 4. Se puede leer todo el capítulo, pero 4, 14 al 16 es lo que hemos leído. Y después habla con Dios, porque vive y te entiende. Bendiciones. Y bueno, vamos a orar. Y después también, lo digo ahora, pero si tienes una necesidad, avísanos. Yo me gustaría tener todos los recursos para poder responder, pero conocemos a un Dios que puede y que entiende. Entonces, si necesitas oración o una persona para escucharte, avísanos. Estamos aquí para apoyar y guiar como podamos. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por esta parte del año, cuando todo el mundo, parece que todo el mundo para celebrar la Navidad. Tantas veces olvidamos el mensaje, o ya llenamos todo con compras y comidas y ya olvidamos la importancia de parar y recordar que tú viniste aquí y que tú nos enseñas la importancia de vivir en relación contigo, que podemos acercarnos sin miedo y que tú mereces todo y que podemos ya seguir atados a nuestro compromiso contigo porque sabemos que tú eres nuestro gran sumo sacerdote y que tú entiendes cada detalle. Gracias, Señor. Ayúdanos a recordar esa verdad cada día, en cada situación que nos viene. En tu nombre oramos y pedimos todo, Señor. Amén. Bendiciones y te deseo una muy bendecida Navidad, llena de la presencia de Dios. Si tienes comidas especiales, bien. O si no, también bien. Pero que celebramos la verdad que tenemos a Emmanuel. Dios con nosotros. Un gran sumo sacerdote que nos entienda. Bendiciones y nos veremos muy pronto. La historia me rescató, la muerte derrotó. Cántenlo, Cristo vive hoy.